Don Aurelio Vargas tenía 68 años cuando salió a revisar los caminos nevados de la Sierra Madre, acompañado por sus dos fieles perros, Sombra, un viejo pastor alemán, y Canela, una joven de mirada viva. Lo que comenzó como una caminata tranquila antes de la tormenta se convirtió en algo que nadie olvidaría. Los ladridos de Sombra lo guiaron fuera del sendero, directo hacia una escena helada. Dos policías, medio enterrados en la nieve, golpeados, atados y abandonados para morir. Don Aurelio jamás imaginó que aquel momento revelaría una red de contrabando, pondría a prueba la lealtad de su propia sangre y demostraría que incluso un viejo y dos perros fieles aún pueden cambiar el destino. Antes de comenzar, dime desde dónde nos ves, y no olvides suscribirte y activar la campanita, para no perderte más historias reales de fe, valor y milagros. El invierno había llegado temprano aquel año a la Sierra Madre Occidental. El pequeño pueblo de San Lucero del Norte, escondido entre montañas cubiertas de pinos y caminos de piedra helada, parecía suspendido en un silencio blanco. El aire olía a resina y a hierro frío, y cada ráfaga de viento arrastraba agujas de hielo que cortaban la piel como si la montaña misma quisiera mantener alejados a los curiosos. En una cabaña solitaria, al borde del bosque, vivía don Aurelio Vargas, un hombre de 68 años, viudo desde hacía más de una década. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, marcadas por años de sol, viento y pérdida. La barba gris le cubría el mentón con descuido, y sus ojos, de un color entre miel y ámbar, conservaban esa mezcla de ternura y alerta que solo tienen los hombres que han visto morir muchas cosas: árboles, animales y personas. Había sido guardabosques por casi 40 años. Conocía el bosque como quien conoce los silencios de su propia alma. Desde que su esposa murió, don Aurelio solo encontraba consuelo en sus dos compañeros inseparables, Sombra y Canela. Sombra era un pastor alemán de 10 años, grande y pesado, con el lomo ya cubierto de canas grises. Su mirada era profunda y sabia, y sus movimientos, aunque más lentos que antes, tenían la firmeza de quien nunca dejó de cumplir su deber. Había sido perro de rescate en su juventud. Aún llevaba en el cuello una vieja medalla oxidada que decía Unidad de Búsqueda, Protección Civil de Chihuahua. Canela, por el contrario, era joven, vivaz y ligera, una mestiza de pelo dorado que no conocía el miedo. Sus orejas puntiagudas parecían captar cada sonido, y su curiosidad le ganaba tanto problemas como caricias. Aquella mañana, el viento bajaba con fuerza desde los picos más altos. Don Aurelio ajustó su gorro de lana, colgó del cinturón su pequeña radio de corto alcance y cargó una mochila con cuerda, mantas y un termo con agua caliente. Sabía que la tormenta se acercaba. El cielo tenía ese color gris metálico que anunciaba nieve. «Vamos, Sombra, Canela, revisemos el sendero antes de que se cierre el paso», murmuró con voz ronca. El trío avanzó por la vereda que serpenteaba entre abetos. Las pisadas crujían sobre la escarcha y el aire era tan frío que el aliento se convertía en humo. Los pájaros habían desaparecido, y solo el sonido del viento entre los árboles acompañaba sus pasos. Después de una hora de caminata, Sombra se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó, la cola erguida, el hocico apuntando hacia el norte. Un gruñido profundo vibró en su garganta. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó Aurelio. Pero el perro no respondió. Dio un par de pasos hacia la derecha y empezó a ladrar con fuerza, mirando hacia un barranco cubierto de nieve espesa. Canela se unió, nerviosa, dando vueltas alrededor. Don Aurelio frunció el ceño, se acercó y apartó con su bastón una capa de nieve. Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, entre las sombras del barranco, dos figuras humanas yacían medio enterradas, cubiertas por una capa blanca de hielo y tierra. Sus rostros estaban pálidos, casi azules, las manos atadas a la espalda con cinta plástica, los labios sellados con cinta gris. Don Aurelio se arrodilló con torpeza, el corazón golpeándole el pecho. Rasgó la nieve con las manos desnudas hasta liberar los rostros. Uno era un hombre joven, quizá de 35 años, con el cabello oscuro y la mandíbula cubierta de una sombra de barba. El frío había endurecido sus rasgos, pero su expresión mostraba fuerza incluso inconsciente. Su placa, medio cubierta de escarcha, decía «Oficial Daniel Ríos». A su lado,
Una mujer de unos 32, piel clara, cabello castaño rojizo pegado al rostro por el hielo. Tenía pestañas largas y una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, testigo de alguna vieja misión. Su nombre, grabado en la placa helada de su cinturón, era Oficial Laura Álvarez. Don Aurelio, con manos temblorosas, desenroscó su termo y vertió un poco de agua caliente sobre la cinta que cubría la boca de Daniel. El vapor se mezcló con el aire helado. Poco a poco, la cinta se ablandó y Aurelio la retiró con cuidado. Los labios del hombre estaban agrietados, casi morados. «Respira, muchacho. Vamos, respira», murmuró. Un tenue vapor salió de su nariz. «Vivo». Luego hizo lo mismo con Laura. Al contacto del agua tibia, la mujer gimió apenas, un hilo de voz casi imperceptible. Sombra se acostó sobre las piernas de los heridos, cubriéndolos del viento, mientras Canela se enroscó junto al pecho de la mujer, protegiéndola con su pequeño cuerpo. Don Aurelio buscó su radio. «Miguel, aquí Aurelio Vargas. Estoy en el Sendero Norte, punto del Arroyo Viejo. Encontré 2 personas. Son policías. Están vivos, pero apenas. Trae camilla y mantas térmicas. Repito, 2 oficiales heridos». Solo el chisporroteo del estático respondió. Intentó otra vez, elevando la voz. Esta vez, una interferencia le devolvió su propio eco deformado. «Aurelio, no confíes. En tus huellas. Son tuyas». La radio crepitó, luego silencio. Don Aurelio se quedó inmóvil. Miró alrededor. Solo nieve, bosque y el rastro de sus propias pisadas que se desvanecían bajo nuevos copos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sombra levantó el hocico, olfateando el aire con inquietud. El viento había cambiado. Aurelio amarró su bufanda, miró a los 2 heridos cubiertos por las mantas y murmuró con voz grave: «Sea lo que sea, no los vamos a dejar aquí». Ató la cuerda al tronco de un pino y comenzó a preparar el improvisado rescate. Mientras lo hacía, notó algo extraño. Entre las huellas del perro y las suyas, aparecían otras huellas nuevas, idénticas, pero más profundas, como si alguien, o algo, caminara justo detrás de él, copiando cada paso. El viento azotaba con fuerza la cabaña de madera cuando Miguel Herrera, jefe de los guardabosques locales, llegó con su equipo. Era un hombre de 40 y tantos años, de complexión robusta, rostro cuadrado y piel curtida por años bajo el sol y la escarcha. Tenía una voz grave, serena, y unos ojos oscuros que observaban todo con desconfianza. Siempre llevaba una gorra de lana que apenas cubría su cabello negro entrecano y un abrigo verde con el emblema del Servicio Forestal de Chihuahua. Miguel había trabajado durante años junto a don Aurelio, y entre ambos existía una mezcla de respeto y silencio. Se entendían sin necesidad de hablar mucho. Detrás de él llegaron 2 jóvenes guardabosques. Tomás Medina, un chico delgado, de unos 25 años, con bigote incipiente y mirada nerviosa, y Rubén, un hombre callado, más corpulento, que apenas hablaba pero obedecía con precisión. Mientras la tormenta crecía, los hombres cargaron con cuidado a los 2 policías heridos hacia el interior. El suelo crujía bajo las botas mojadas, y el aire en la cabaña olía a madera húmeda y humo. Sombra y Canela los seguían de cerca. Sombra vigilaba cada movimiento con los ojos atentos del viejo soldado que ha vuelto al frente, mientras Canela trotaba nerviosa alrededor, olfateando las mantas empapadas. Cuando cerraron la puerta, el ruido del viento se convirtió en un rugido lejano. Miguel colgó su radio en la pared, pero solo se escuchaba estática. «Las líneas están muertas», murmuró. Don Aurelio asintió, con el ceño fruncido. «Tendremos que pasar la noche aquí». Afuera, el bosque desaparecía bajo una cortina blanca. Las ráfagas hacían temblar los cristales, y la nieve se acumulaba en los marcos de las ventanas como un puño apretado de invierno. Don Aurelio encendió el fuego con leña seca y un poco de queroseno. La llama creció lenta, lanzando destellos anaranjados sobre los rostros cansados. Daniel Ríos seguía inconsciente, pero su respiración se había vuelto más estable. Laura Álvarez, en cambio, empezó a murmurar entre sueños. Don Aurelio se acercó y le limpió el rostro con un paño húmedo. Tenía el pulso débil pero constante. De pronto, la mujer abrió los ojos, grandes, de un verde apagado, y respiró con dificultad.
Su voz era un hilo de aire. Los camiones de madera, no tenían papeles. Miguel se inclinó. ¿Qué camiones? Ella tragó saliva. Los seguimos. Desde la frontera de Durango. Llevaban troncos marcados, falsos permisos. Algo llamado Mercado Logística. El nombre cayó en el aire como una piedra en un lago helado. Don Aurelio sintió un escalofrío que no venía del frío. Mercado, murmuró. Recordó aquel apellido. Años atrás, él había denunciado a una cuadrilla de taladores ilegales dirigida por un tal Gustavo Mercado, un empresario de sonrisa fácil y manos limpias, pero con la mirada turbia de quien pesa a los hombres como si fueran madera. Su denuncia había sido ignorada, y poco después, el camión de su esposa había caído por un barranco en circunstancias nunca aclaradas. Desde entonces, Aurelio no había vuelto a hablar de ese nombre. Miguel notó el temblor en su voz. ¿Lo conoces? Lo conocí, respondió él con sequedad, y sé que nada bueno sale de sus bosques. El viento rugió otra vez, golpeando la puerta. Rubén colocó una barra de hierro para asegurarla. Sombra levantó la cabeza, los oídos erguidos, mientras Canela soltaba un leve gemido. «Tranquila, muchacha», dijo Aurelio, acariciando su cuello dorado. La joven perra se acurrucó a los pies de Laura, como si entendiera que debía cuidarla. Las horas pasaron lentas. Afuera, la tormenta devoraba el mundo. Dentro, el fuego chispeaba, y los hombres hablaban en voz baja. Tomás trató de reparar el generador viejo del almacén, pero solo consiguió un parpadeo de luz antes de que todo volviera a quedar en penumbra. Miguel suspiró. Esta noche, ni Dios sube a la montaña. A medianoche, el fuego se había consumido a la mitad y la cabaña olía a ceniza. Don Aurelio no dormía. Estaba sentado junto a la ventana, mirando el resplandor azul del viento. De pronto, Sombra gruñó. No era un ladrido, sino un sonido grave, profundo, que hizo vibrar el suelo. Sus ojos ámbar se fijaron en la ventana. Aurelio se levantó despacio. «¿Qué ves, viejo?» Nadie respondió. En el cristal empañado se dibujó por un instante una silueta, una figura cubierta con abrigo oscuro, parada entre los pinos. «Hay alguien afuera», murmuró. Miguel se levantó, empuñando su linterna. «No puede ser. Nadie sobreviviría ahí». Pero Sombra no mentía. Don Aurelio abrió la puerta apenas unos centímetros. El viento se coló como una criatura viva, apagando parte del fuego. «¡Canela!». La perra salió disparada al exterior, su cuerpo ágil recortado contra la nieve. Sombra la siguió, un relámpago oscuro entre los copos. Un grito ahogado resonó en la oscuridad, seguido de un sonido metálico. Miguel y Rubén corrieron con sus linternas, la luz bailando entre los árboles. Encontraron huellas, rastros de lucha, y algo más. Una pequeña memoria USB, medio enterrada bajo la nieve, con una etiqueta arrancada y una gota de sangre seca en la superficie. No había nadie más. Las huellas del intruso se perdían en la tormenta. De regreso en la cabaña, don Aurelio cerró la puerta con el cerrojo y miró la memoria en su mano. «Sea quien sea, volvió por algo», murmuró. Miguel observó el dispositivo con el ceño fruncido. «Mañana sabremos qué guarda». Aurelio no respondió. Afuera, el viento seguía rugiendo, pero en su pecho crecía una certeza muda. No era el único que conocía los secretos de aquel bosque. Al amanecer, la tormenta había amainado, dejando sobre la Sierra Madre un silencio tan denso que se podía oír el crujir de los árboles cargados de hielo. El sol, débil y pálido, apenas lograba atravesar la bruma. La cabaña olía a café y a leña húmeda cuando don Aurelio decidió que no podían esperar más. En su interior, algo le decía que el contenido del pequeño USB hallado entre la nieve estaba conectado con la red de contrabando que Laura había mencionado. Miguel, exhausto pero firme, asintió en silencio. Daniel Ríos, aún pálido pero de pie, insistió en acompañarlos. Era un hombre de 35 años, de complexión atlética, con una cicatriz delgada que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de un operativo fallido en Sonora, donde había perdido a un compañero. Su mirada, gris y firme, revelaba la determinación de quien ha sobrevivido más de una vez al borde de la muerte. Laura Álvarez, por su parte, seguía débil pero insistió en unirse también.
Llevaba un abrigo grueso del equipo forestal, su cabello rojizo atado en una trenza suelta que se llenaba de escarcha. A pesar de las heridas, tenía una serenidad fría, casi militar. Había aprendido a desconfiar desde que un informante la traicionó en una misión anterior, y aquella desconfianza se notaba en cada mirada que lanzaba al bosque. Sombra avanzaba delante, olfateando la nieve con movimientos lentos y calculados. Canela corría entre los arbustos, su pelaje dorado brillando bajo el tenue reflejo del sol. Don Aurelio caminaba detrás, apoyándose en su bastón de madera. Miguel cerraba la marcha, cargando su rifle y una cámara satelital de registro. El grupo descendió por un sendero estrecho que conducía al desfiladero de El Venado, una garganta profunda, donde los ecos rebotaban como susurros antiguos. El aire olía a diésel y metal húmedo, un olor ajeno a la montaña. Cuando llegaron al fondo del barranco, vieron una cerca de alambre oxidado y un portón de hierro con el letrero torcido. Propiedad privada. Entrada prohibida. Detrás se levantaban estructuras de techo de lámina, ennegrecidas por el tiempo. «Nadie usa este sitio desde hace años», murmuró Miguel. «Eso dicen», respondió Aurelio con voz baja. Daniel tocó el candado. Nuevo, brillante, demasiado reciente. Alguien lo reabrió. Sombra comenzó a ladrar, las patas clavadas en la nieve frente a un montículo cubierto por una lona verde. Don Aurelio apartó la tela. Debajo había un túnel improvisado, cubierto por tablones y soportes metálicos. «Un acceso oculto», dijo Miguel, encendiendo la linterna. El aire que salió era denso, mezclado con el olor a combustible. Bajaron con precaución. El interior era un almacén subterráneo, sorprendentemente ordenado. Había estanterías con carpetas selladas, cajas de madera marcadas con el logotipo de Mercado Logística y tambores de aceite. En un escritorio oxidado descansaba un libro de contabilidad grueso, con hojas, manchadas de grasa y nombres escritos a mano. Laura lo abrió. «Aquí está. Permisos falsificados, rutas de transporte, sellos de aduanas clonados». Su voz tembló. «Este no es solo un negocio de madera. Esto es tráfico transfronterizo». Daniel encendió su linterna frontal y empezó a fotografiar todo. Las páginas mostraban sellos de Profepa y Semarnat falsos, con firmas ilegibles. En una de las hojas, un nombre resaltaba en tinta azul: Rubén Salas, subdelegado municipal de San Lucero. Miguel frunció el ceño. «Salas, no puede ser». Lo conocían. Era un hombre de unos 50 años, bajo y corpulento, siempre con sombrero blanco y sonrisa política. Había sido amigo de Aurelio cuando ambos trabajaban para la comunidad. «Él firmó esto», murmuró Miguel. «Autorizaciones de tala en zona protegida». Don Aurelio apretó los puños. Sabía que Mercado no operaba solo. Sombra gruñó, y el sonido resonó entre las paredes del túnel. En el fondo, una puerta de acero se abrió lentamente con un chirrido. Todos levantaron sus armas, pero solo era el viento, empujando la lámina suelta. Canela se adelantó, el hocico en alto. Entre las sombras, encontró una caja metálica medio enterrada. Laura la abrió. Dentro había sellos oficiales, varios pasaportes falsos y una memoria externa con la etiqueta El Venado 2023. Miguel conectó el dispositivo al monitor portátil. En la pantalla apareció una lista de envíos con coordenadas que cruzaban la frontera hacia Sonora y luego hacia Arizona. «Exportaciones falsas», murmuró Daniel. «Están usando las rutas forestales para mover algo más». Laura asintió. «Armas, tal vez. O personas». El silencio cayó pesado. Aurelio miró hacia la salida. «Debemos informar esto ya». Miguel sacó el transmisor satelital de su mochila, desplegó la antena y comenzó a enviar coordenadas cifradas. «Mensaje a Guardia Nacional y Profepa. Evidencia de contrabando en El Venado. Solicito apoyo inmediato». La señal titiló unos segundos. Luego mostró: «Transmisión completada». Mientras preparaban las mochilas con los documentos más importantes, Daniel encontró algo más. Una carpeta con fotografías aéreas de la región, con marcas rojas sobre distintos puntos del bosque. En el margen, escrito a mano, se leía: «Vigilar a Vargas». Don Aurelio se quedó helado. «A mí», murmuró. Laura lo miró con gravedad.
Usted los denunció antes, ¿verdad? Él asintió. Y por eso perdí a mi esposa. Sombra se acercó a él, apoyando la cabeza en su pierna. Aurelio acarició su lomo. Esto termina aquí. Guardó la carpeta en su chaqueta. Afuera, el viento había vuelto a soplar, pero ya no era la tormenta. Era el rumor de algo que despertaba en la montaña. Tenemos lo que necesitamos, dijo Miguel. Ahora solo debemos salir vivos de aquí. El eco de los pasos resonaba en el túnel cuando don Aurelio, Miguel, Daniel y Laura emergieron a la luz gris del mediodía. El viento había vuelto, arrastrando copos helados que giraban como cenizas. Al cruzar el portón del almacén de El Venado, una figura se recortó frente a ellos, sujetando un fusil con manos temblorosas. Luis Vargas, el sobrino de Aurelio, tenía 28 años. Alto, delgado, de piel morena curtida por el sol del campo, el cabello negro desordenado bajo una gorra de camión y la mirada cansada de quien ha trabajado toda la vida sin encontrar descanso. Llevaba un abrigo de lona azul con el logo de Mercado Logística, las mangas manchadas de grasa. Sus ojos, de un color miel más claro que los de su tío, vacilaron al verlo. «No tenía que verte aquí, tío», murmuró, bajando apenas el arma. La voz le salió ronca, cargada de una mezcla de vergüenza y rabia. Don Aurelio se quedó quieto, el bastón clavado en la nieve. «Luis, hijo, ¿qué haces con esa gente?» Luis apretó la mandíbula. «Trabajo, nada más. No todos pueden vivir del recuerdo». Aurelio lo miró largo, con una tristeza que pesaba más que el frío. «Tu abuela decía que los Vargas nacimos para cuidar los árboles, no para vender sus huesos». La frase golpeó como una piedra. Luis bajó la vista, el dedo temblando en el gatillo. Antes de que pudiera responder, un rugido de motores cortó el aire. 3 camionetas negras surgieron del bosque, los neumáticos salpicando nieve. De ellas descendieron hombres armados con rifles de asalto y chaquetas gruesas. Al frente caminaba Gustavo Mercado, un hombre de unos 52 años, estatura media, con un porte casi elegante. Su rostro, ovalado y lampiño, parecía tallado por la soberbia. Tenía el cabello engominado hacia atrás, ojos grises que no parpadeaban y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Vestía un abrigo de cuero oscuro, botas limpias y guantes de piel fina. Detrás de él venía Rubén Salas, el subdelegado municipal, más bajo y rechoncho, con la piel rosada y el sombrero blanco que ya conocían. Su bufanda roja resaltaba sobre el abrigo marrón, y la respiración entrecortada lo delataba. No estaba hecho para el frío ni para la culpa. «Vaya, vaya, el viejo guardabosques», dijo Mercado con tono burlón, «y su manada de perros justicieros». Miró a Luis. «Baja el arma, muchacho. No querrás morir por ellos». Luis tragó saliva. Sombra gruñó, los pelos del lomo erizados, y Canela se puso delante de Aurelio. Mercado dio un paso adelante, sacando su pistola cromada. «Todos aquí han visto demasiado». Laura levantó su arma. «Está rodeado, Mercado. Enviamos coordenadas a la Guardia Nacional». Mercado sonrió. «No llegarán a tiempo». Con un gesto de la mano, sus hombres apuntaron. El aire se llenó de tensión y del olor metálico de la nieve pisada. Entonces, el silencio se rompió por el ladrido furioso de Canela. La perra se lanzó hacia la pila laquítica. Izquierda, jalando del abrigo de Aurelio para empujarlo tras un tronco caído. Al mismo tiempo, Sombra avanzó desde el flanco derecho, gruñendo y lanzándose contra las piernas del primer hombre armado. Los disparos retumbaron, astillando la madera, mientras la nieve se teñía de barro y humo. Miguel respondió con fuego de cobertura. Daniel rodó hacia un costado, y Laura gritó órdenes con voz de hierro. Luis se quedó paralizado un segundo, el corazón martillando en su pecho. Mercado le gritó: «¡Fuego, idiota!». Pero algo en las palabras de su tío, el eco del nombre de su abuela, lo quebró por dentro. En un impulso, giró el arma hacia el suelo y disparó 3 veces al aire. «¡Basta!». El estruendo hizo eco entre los árboles. Los hombres de Mercado dudaron. Aquella vacilación fue suficiente. Desde el fondo del valle resonaron sirenas. El rugido de motores oficiales se mezcló con el ulular agudo de las patrullas. Guardia Nacional, con luces destellando en rojo y azul, irrumpió entre los árboles. Un comandante, capitán Benítez, descendió del primer vehículo.
Hombre de unos 40 años, piel morena, mandíbula marcada, bigote corto y uniforme impecable a pesar del hielo. Era conocido por su fama de incorruptible. Había perdido a un hermano en un operativo fallido contra los cárteles y desde entonces no toleraba la corrupción. «¡Armas al suelo!», gritó Benítez. El enfrentamiento terminó en segundos. Mercado intentó huir, pero Sombra lo interceptó, derribándolo de espaldas con un salto que parecía imposible para un perro de su edad. Miguel y Daniel corrieron a esposarlo, mientras Laura apuntaba a los que quedaban de pie. Rubén Salas, temblando, levantó las manos. Benítez se acercó a don Aurelio, que respiraba con dificultad, pero aún sostenía el bastón. «¿Usted envió el aviso?» «Sí, capitán. Tenemos todo en esa caja», respondió señalando la mochila de Miguel. Laura entregó a Benítez el USB que habían recuperado la noche anterior. «Aquí están los correos, pagos y rutas. Todo coincide con los registros del libro contable». El capitán lo tomó y asintió con respeto. «Esto no es solo un caso local, es una red completa». Aurelio se volvió hacia su sobrino. Luis estaba de rodillas, las manos sobre la cabeza, los ojos brillando entre lágrimas. «Tío, yo no sabía...» «Sí sabías», respondió Aurelio suavemente, «pero elegiste recordar tarde». Luis bajó la mirada, mientras Benítez ordenaba llevarlo junto a los otros para rendir testimonio. El viento se calmó. Sombra se recostó al pie de su amo, jadeando. Canela lamía el abrigo de Laura, aún temblando por la adrenalina. La nieve caía ahora en copos lentos, como si el bosque mismo quisiera cubrir la sangre. Don Aurelio levantó la vista hacia las montañas. Por primera vez en muchos inviernos, sintió que el silencio del bosque era limpio. El invierno se retiró lentamente de la Sierra Madre, dejando tras de sí un silencio sereno. Los pinos, aún cubiertos de escarcha, parecían inclinarse bajo el peso de una paz nueva. En el pequeño Tribunal Federal de Chihuahua, el juicio contra Gustavo Mercado y sus cómplices se había convertido en el acontecimiento del año. Las calles cercanas al edificio de piedra estaban llenas de curiosos, periodistas y agentes. Dentro, el juez licenciado Ramírez, un hombre de 60 años, alto, delgado, de cabello blanco impecablemente peinado hacia atrás y ojos grises de cansancio honesto, leía el veredicto con voz firme pero contenida. Gustavo Mercado, declarado culpable de contrabando forestal, falsificación de documentos y tentativa de homicidio contra agentes federales y civiles. Sentencia: 40 años de prisión sin posibilidad de reducción. Mercado, sentado entre dos guardias, mantenía el porte arrogante de siempre. Su traje oscuro, arrugado por las semanas de juicio, contrastaba con el brillo frío de sus gemelos de plata. No dijo una palabra. A su lado, Rubén Salas, el subdelegado municipal, parecía un hombre roto, pálido, hundido en su asiento, murmurando oraciones entre dientes. Fue condenado a 15 años por colaboración y falsificación de permisos. En la galería, Miguel Herrera observaba con los brazos cruzados. Su uniforme nuevo del Servicio Nacional Forestal brillaba bajo la luz de las cámaras. Había sido ascendido a supervisor regional de vigilancia forestal por su papel en la operación de El Venado. Su rostro mostraba el orgullo silencioso de quien cumple su deber sin esperar aplausos. A pocos metros, Luis Vargas esperaba su turno para declarar por última vez. Llevaba ropa sencilla, una chaqueta de mezclilla, manos esposadas, pero en su mirada había cambiado algo. Ya no la culpa, sino la decisión de enmendar. Su cooperación permitió desmantelar 3 redes de transporte ilegal. El juez le concedió libertad condicional y programas comunitarios. Don Aurelio, sentado en la última fila, cerró los ojos un momento. En su pecho, el peso del pasado parecía al fin disolverse como nieve bajo el sol. Semanas después, el viento del norte trajo las primeras brisas templadas. En San Lucero del Norte, el pueblo organizó la tradicional ceremonia de invierno, que aquel año tuvo un brillo distinto. El patio del puesto forestal estaba adornado con banderines azules y blancos. Niños con bufandas rojas jugaban lanzando copos al aire, mientras el olor del café con canela llenaba el ambiente. Miguel subió al podio, su voz grave resonando entre los pinos. Este bosque fue herido, pero se levantó porque hubo quienes no se rindieron. Frente a todos,
Don Aurelio Vargas, vestido con su viejo abrigo de lana gris y sombrero de fieltro, subió lentamente al estrado. Las arrugas de su rostro parecían sonreír con el alma. Recibió la medalla al mérito cívico con un aplauso largo y cálido. Sus manos temblorosas sostuvieron la medalla como si pesara la memoria de todo lo que había perdido y salvado. A su lado, Sombra, el viejo pastor alemán, llevaba en el cuello una cinta azul con el emblema Valor Canino. Los niños lo rodearon acariciando su pelaje moteado de gris. El perro los miró con la calma sabia de quien ha cumplido su destino. Canela, por su parte, lucía un pequeño pañuelo dorado con el título Guía de Luz. Saltaba alegre entre la gente, olfateando cada mano, cada risa, cada aroma nuevo que el aire traía. Su energía contrastaba con la quietud solemne de Sombra, pero juntos parecían dos almas de un mismo fuego, una que protege, otra que ilumina. Cuando cayó la tarde, los últimos rayos del sol bañaron el bosque en un resplandor dorado. Don Aurelio se apartó del bullicio y caminó hacia el sendero que conducía al límite de los árboles. El suelo crujía bajo sus botas, y Sombra y Canela lo siguieron fielmente. Se detuvo en una colina desde donde se veía todo el Valle de El Venado, ahora cercado y protegido por el nuevo decreto del gobierno estatal, Reserva Natural de El Venado, zona prohibida a la tala y al comercio. Aurelio respiró hondo el aire frío, impregnado de pino y tierra limpia. «Ya está, viejos amigos», murmuró. Sombra levantó la cabeza hacia el horizonte. Canela giró en círculos, ansiosa por seguir caminando. El hombre se quitó el sombrero y cerró los ojos. En su mente, las voces de su esposa y de los días pasados parecían fundirse con el murmullo del bosque. «Gracias por quedarse conmigo», susurró. El sol descendía entre las montañas, pintando la nieve de naranja y oro. Aurelio emprendió el regreso, dejando tras de sí 3 líneas de huellas que se perdían lentamente bajo la luz del atardecer. Las suyas, las de Sombra y las de Canela. Esta vez no había ecos falsos ni sombras extrañas siguiéndolos. Solo huellas verdaderas, grabadas sobre un bosque que, por fin, estaba en paz. A veces los milagros no llegan con truenos ni con luces del cielo, sino en el silencio de un anciano que no se rinde, en la lealtad de 2 perros que no entienden de corrupción, y en la fuerza invisible con la que Dios protege a quienes siguen haciendo el bien, aunque nadie los vea. Porque cuando el corazón se mantiene limpio, incluso en el invierno más frío, el amor de Dios encuentra un camino para brillar. Y ese camino, como las huellas de Aurelio, Sombra y Canela sobre la nieve, nos recuerda que la fe nunca se congela, que el bien siempre regresa multiplicado. Si esta historia tocó tu alma, deja tu comentario abajo y cuéntame qué parte te recordó a un milagro de tu vida. Comparte este video para que más personas sientan que Dios todavía obra entre nosotros, incluso en los lugares más fríos. Y suscríbete a este canal si también crees que la esperanza es la forma más pura del amor divino. Que el Señor bendiga tu hogar, tu familia y cada paso que des, porque mientras haya fe, ningún invierno es eterno.